Campo Sacrosanto, Guillermo me presentó al historiador Juan Calabria. Él quiso de movida contarme cómo fue la gestión de San Martín como gobernador de Cuyo, es decir, el San Martín casi oculto, el que menos se conoce, el San Martín político. San Martín en las cartas a Tomás Godoy Cruz en varias veces le decía: usted sabe que soy un tosco político y que de todo sé nada y de lo que menos sé es de política. En septiembre de 1814, San Martín asumió como gobernador de Cuyo. Para poner las cosas en contexto, su idea ya era liberar los países de América. Había descartado ir a dar batalla por Jujuy y el Alto Perú hasta Lima, porque ya habían fracasado batalla tras batalla en ese intento Rondó y Manuel Belgrano. Decidido entonces a cruzar los Andes, él emprendió la preparación de su ejército cerca de la cordillera y también se ocupó de instruir a la población civil para que se le haga carne a ellos también esa idea. San Martín durante 2 años convirtió a Cuyo en un estado presente que le iba a dar todos los recursos necesarios. Y para eso tomó medidas económicas, de educación, de salud, de obras viales civiles que hicieron de Mendoza y de Cuyo una provincia conectada con el resto. Por ejemplo, prodigó las postas, mejoró los caminos entre las postas y además tomó medidas económicas que permitieran, por ejemplo, extender la superficie irrigada y extender los cultivos. Bueno, un buen político. Y un buen administrador. Sí. Estableció una aduana interna. Pueyrredón no le gustó mucho desde Buenos Aires. Él estableció una aduana en Mendoza que cobraba a todos los productos que ingresaban de afuera. ¿Por qué? Porque necesitaba recaudar, porque el ejército iba a ser una gran máquina de guerra, pero que necesitaba recursos. Cuando llegó al Plumerillo, San Martín contaba con apenas 30 soldados y 900 milicianos. Para formar el ejército, ordenó el reclutamiento de todos los varones cuyanos entre 14 y 45 años hasta llegar a alistar a 3.800 soldados, 1.400 auxiliares, 3 generales, 28 jefes y 200 oficiales. Pero mientras esto ocurría, el estratega militar convivía con el político atrevido y operativo. Todos estaban alojados en barracas precarias, incluso así era la de él. Ah, mirá vos, acá es como una reproducción, una réplica de cómo era esto en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo, es una reconstrucción, buscamos evocar lo que era en ese momento. Y nada, acá lo que se busca transmitir, de contarle a los chicos o a los turistas, era un poco, aparte de hablarle de la estrategia o de algunos detalles particulares de la historia. ¿Cómo vivía? Claro, cómo vivía y la austeridad que tenía el general San Martín en el momento de su paso por este lugar, ¿no? Esto, por ejemplo, que se supone que es un escritorio. Un escritorio donde él escribía sus bandos, donde escribía las cartas, donde escribía sus órdenes, ¿no? Y las transmitías, ¿no? Y así como está esta barraca, este lugar así, barro y adobe, ¿no? Adobe, sí, claro, adobe, sí. Techo de caña. Sí. También, bueno, en otras... hay otras barracas también. Hay otras barracas también donde... allí? Y se cuentan historias del día a día de los soldados, lo que comían, cómo era un día en el campo de instrucción. Locro, ¿no? Mucho guiso. Habían guisos, charquis, habían cebolla, la carne salada seca. Sí. Bueno, se cuenta un poco cómo era el día a día, el entrenamiento, las horas de entrenamiento que tenían. Y luego acá fundían los cañones también. Acá se trabajaban las balas, sobre todo las municiones eran las que se fundían. Y luego en otra de las barracas lo que se termina de interpretar o de contar es un poco la estrategia, cómo se abrieron los distintos pasos, se habla un poco también del armamento, el tipo de los uniformes. Pero mientras en este campo los soldados aprendían a ser guerreros, el gran jefe era un estratega militar que convivía con el político operativo. Y es increíble porque él llega a Mendoza y al segundo día de haber llegado a Mendoza, cuando el cabildo ya lo recibe y acepta, los cabildantes aceptan el despacho de gobernador y ya lo reconocen como tal, a los 2 días San Martín empieza a sacar las primeras proclamas y decretos.
Ese medio año de 1814 va a ser muy fructífero para la gobernación de Mendoza. Porque claro, San Martín necesitaba en poco tiempo organizar la provincia y dejar la lista en pie para que fuera el Estado que le iba a dar los recursos. Ahora, a partir de ese momento, más allá de las obras que hizo como gobernador, empieza en paralelo con los preparativos militares. La formación del Ejército de los Andes. Y durante mucho tiempo, hasta agosto de 1816, va a cumplir la doble función. La de jefe y formación del Ejército de los Andes y la de la gobernación civil de Cuyo. Eso hizo que San Martín tuviera un desgaste muy grande. Él empezaba a 4:30 de la mañana su trabajo y terminaba a las 20 horas. Su cuaderno de tareas, que sería como una agenda hoy en día, cuando uno lo lee es increíble, es una actividad atrás de otra. Creo que primero era un hombre muy ilustrado, me asombra pese a lo que uno podría pensar, un hombre de acción, y lo era, al mismo tiempo era un intelectual. Y lo muestra los más de 700 libros con los que viajó durante toda su vida por todas sus campañas. Y recordemos que de su biblioteca personal surgieron 3 bibliotecas públicas, se fundaron, la de Mendoza, la de Santiago y la de Lima. San Martín llegó a decir que es mucho más importante la biblioteca que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Qué frase, ¿no? Fueron 2 años como gobernador que le cambiaron el rostro a la ciudad cuyana. Indudablemente uno ahí descubre un San Martín muy distinto a ese gran libertador y a ese gran militar, pero descubre un político y un administrador efectivo. ¿Y cuánto tiempo estuvo como gobernador antes? 2 años, Mario. Nada más. Nada más en 2 años. Sin reelección. Sin reelección. Pero además, siendo un gobierno duro, porque hacía confiscaciones a los vecinos, les pedía lo que no teníamos. Así mangaba, digamos. Todo el tiempo, hay anécdotas, iba por la Alameda, un paseo que todavía se conserva en Mendoza, y le decía, don José, no se olvide ir a verme, doña Rosa, espero los zapallos, espero los ponchos, las mulas, ya lo van a ir a visitar. Por supuesto, algún piquete de granadero, alguno que no habrá querido colaborar, se habrá parado en la puerta de alguna casa a pedir las cosas de otro modo. Pero en general el pueblo de Cuyo respondió, es decir, que encima fue un gobernador querido y admirado por Cuyo. Pero en ese tiempo de gobierno y de preparativos de guerra, San Martín fue el mentor de una cosa fundamental: declarar la independencia en Tucumán. Desde Mendoza, él fogoneó a los representantes de otras provincias para que apuraran esa declaración pese a la renuencia de algunos. Desde acá se va a armar la independencia, desde acá se va a armar la fórmula jurídica. Recordemos que Medrano junto con Tomás Godoy Cruz van a redactar lo que va a ser el bosquejo del Acta de la Independencia y desde acá se va a dar la libertad al continente. Mientras tanto, Buenos Aires, salvo algunos, no colaboraban mucho con esta idea porque estaban muy inmersos en las luchas, digamos así, fratricidas, ¿no? Sí. Hay que entender que es cierto, Buenos Aires había sido el único el foco revolucionario de América que se había mantenido en pie. Buenos Aires estaba exhausto, había sostenido la guerra. Eso es indudable. Y ya quería comenzar a ocuparse de sus propios asuntos, además de la guerra de unitarios y federales que ya se había entronizado. Sin embargo, San Martín logra el consenso de los principales líderes, porque él necesitaba votos, las cartas a Belgrano y a Güemes. Sí. Fue toda una forma de juntar votos en el Congreso de Tucumán para lograr forzar la independencia. Y los números no eran muy favorables, y San Martín desde Cuyo lo sabía. Por eso esa red que él teje de contactos con todas las provincias. Así como me nutrí de esta historia fascinante en Mendoza,